Preparación el terreno o medios de cultivo. Limpieza de terreno manual, mecanizada y combinada. La limpieza, esterilización o reemplazo de los recipientes de recolección debe realizarse regularmente con el fin de prevenir se desarrollen las infecciones. La higiene del personal de campo es un punto igualmente vital si se desea evitar los peligros de contaminación bacteriana de los productos recolectados a mano. Preparación del suelo manual, pocetas y eras. Las raíces usualmente se arrancan de la tierra con horquetas, virgo y azadones, ya que ello causa menos daño a la piel externa del producto y origina menos daño durante el almacenamiento cuando el suelo está relativamente seco, eliminando la necesidad de lavado y el posible daño que es causa de deterioro. Mecanizado, barbecho, rastra, nivelado, trazo de surcos, cama de cultivo, etc. La cosecha mecanizada requiere de una considerable inversión de capital para la adquisición, los productos de la mano de obra y los efectos sobre la calidad del producto y por lo tanto de su valor de mercado. Pueden ser carreteras o remolques que se desplazan entre las hileras del cultivo, evitando la necesidad de transportar el producto al lugar de recolección, haciendo mucho más rápida la cosecha. Contenedores para cultivo e invernaderos y o urbano, macetas en recipientes como maceteros, bolsas, etc. Un contenedor nos sirve para colocar el medio del sostén, los nutrientes y el agua que se necesita una planta para su desarrollo, por lo que la elección del más apropiado es de suma importancia. Existe una gran variedad de contenedores que te ayudarán a brindarte a tu cultivo las condiciones adecuadas para su desarrollo. Siembra. Pregerminación. La pregerminación desencadena los procesos fisiológicos de una semilla que conducen a su germinación hasta un determinado nivel. Estos procesos se detienen precisamente en un momento adecuado y la semilla se vuelve a secar cuidadosamente. De este modo, todas las semillas del lote quedan en el mismo estado, listas para germinar rápida y uniformemente tras la siembra. Siembra directa. Es la práctica agronómica de referencia a agricultura de conservación en los cultivos anuales, en la que no se realizan labores. Al menos el 30% de su superficie se encuentra protegida por restos vegetales y la siembra se realiza con maquinaria habilitada para sembrar sobre los restos vegetales del cultivo anterior. La siembra directa se trata de la mejor opción para lograrlo. Un elevado grado de conservación en cultivos anuales, en la que la supresión de las labores mecanizadas sobre el suelo es total. Siembra en charolas de poliestireno. Pueden germinar hasta 200 plantas en tan solo 2.278 centímetros cuadrados. Genera ahorro en agua y nutrientes. Se agiliza el proceso de siembra y es apto para todo tipo de cultivos, hortaliza y ornamentales. Trasplante. Es la acción de extraer una planta del lugar donde está creciendo y plantarla en otro lugar diferente. Por tanto, trasplante es cambiar una planta de maceta, pasarla de una maceta a una jardinera, es decir, pasarla de una maceta al suelo y del suelo a una maceta o de una zona del huerco o jardín a otra. Densidad de siembra. ¿Cómo se obtiene? La densidad de siembra se define como el número de plantas por unidad de área de terreno. Las plantas responden a las altas densidades de siembra de varias formas: aumento de la altura y la longitud de los entrenudos y reducción del número de ramas, nudos, hojas, flores y frutos. Labores de cultivo o manejo agronómico. Control de malezas manual
químico, mecanizado y combinado. El control manual es efectivo en ocasiones, es más costoso, además de que en muchas veces se ha demostrado que causa daño mecánico al cultivo de 10 al 15%. Control químico. El uso de productos químicos registrados como herbicidas para su uso en la agricultura, regulando la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria en México y por la Agencia de Protección al Medio Ambiente. Alcochados plásticos y naturales. Es indispensable utilizarlo para lo menos 2 ciclos de producción. Las condiciones es que el segundo ciclo, la aplicación del fertilizante se tiene que realizar a través del sistema de riego por goteo, además de cambiar el cultivo para evitar problemas de plagas y enfermedades afines al cultivo. Tutores, espalderas e hilado, etc. Los tutores y espalderas tienen los mismos objetivos, que son los de guiar las plantas, tener un control sobre el follaje y facilitar las labores, el uso de ellos, el cultivo cuyo crecimiento es exuberante para regular y guiar el crecimiento hasta cierto grado. Podas en plantas hortícolas. Consiste en dejar uno o varios tallos en la planta, eliminando los brotes que salen en los tallos principales. Con la poda se eliminan flores, frutos y hojas principalmente, así como brotaciones secundarias que pueden aparecer por un excesivo desarrollo y determinadas variedades. Acomodo de guías. Aporta movimiento al jardín mientras las plantas crecen, atándose a su forma y lo va cubriendo. Se puede hacer en círculos de fierro o plástico para no preocuparse de que esté en la intemperie. El microtúnel. Los microtúneles son estructuras construidas para la protección de las plantas de hortalizas, desde sus primeros días de desarrollo hasta la etapa de floración, a fin de prevenir la transmisión de enfermedades como los virus que son transmitidos por las moscas blancas. Posterior a la producción de los semilleros, las plantitas son protegidas con los microtúneles al campo abierto. Aporte. Es una técnica agrícola que consiste en acumular tierra en la base del tronco o tallo de una planta como el apio, tomate, coliflor y brócoli, entre otras, con el fin de que queden protegidas. Incluso ayuda a facilitar el riego e impide el exceso de humedad. Desige o desove. Consiste en eliminar posteriormente un número determinado de hijuelos por cepas para mantener un número definido de tallos, creciendo por cepa y por hectárea. Riego. Riego de auxilio. Se aplica en la etapa de encañe, la cual ocurre aproximadamente de los 35 a los 40 días después de nacidas las plantas, en este caso maíz. En esta etapa la yema apical se transforma en inflorescencia masculina, que son las espigas, y las yemas auxiliares se transforman en inflorescencia femenina, que es el gilote, y se acelera el desarrollo de hojas y entrenudos del tallo. El riego manual por manguera o regaderas. Por manguera, permite distribuir el agua desde el grifo a las plantas del huerco o jardín, sin necesidad de hacer continuos viajes hacia el grifo cuando el agua se termina. Regaderas. Se basan en un pequeño depósito conducido por un tubo hacia la salida a través de un pitorro. Una roseta con agujeros se encarga de dividir el agua en pequeños chorros que permiten un riego más suave para evitar dañar la tierra a las plantas. Presurizado o localizado, goteo, microtubos, espesores, microespesores, cintillas, otros, etc.
En estos sistemas de riego, el agua se conduce a presión por tuberías y laterales de riego hasta las plantas, donde es aplicada desde emisores en forma de gotas, goteo, o de fina lluvia. Localizado, las líneas regantes son normalmente de tubos de poliestireno de baja y media densidad, generalmente son de 12 a 32 milímetros de diámetro. Estas tuberías por lo general permanecen fijas durante el ciclo de cultivo dependiendo su vida útil. Nutrición vegetal o fertilización. Tratamiento fertilizante. El fertilizante adecuado, aplicado en cantidades y en el momento correcto, pueden ayudar a mantener saludable la florida, lo que puede prevenir la erosión del suelo y reducir la correncia de nutrientes. Se deben considerar como un instrumento para entregar nutrientes a las plantas. Fuentes químicas fertilizantes. La mayoría de los fertilizantes químicos se producen mediante la reacción de un ácido con un alcalí. Los fertilizantes envasados también contienen 3 macronutrientes: nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrato de amonio, una buena fuente de nitrógeno y amonio para las plantas en la producción de fertilizantes eficaces de alta calidad. La dosis. Los fertilizantes minerales normalmente son expendidos en bolsas de 50 kilogramos, de allí que el agricultor tenga que saber la cantidad de nutrientes contenidos en una bolsa de 50 kilogramos. La manera más fácil de calcular el peso de los nutrientes en una bolsa de 50 kilogramos es dividir el número impreso en la bolsa por 2. Fertirriego. La combinación de agua y fertilizantes para nutrir los cultivos y cuyas ventajas son varias, ya que entre otras cosas reducen los costos de aplicación de fertilizantes por hectárea, pues se utiliza el mismo equipo de riego. Además, esta técnica reduce el daño en los cultivos al aplicar los nutrientes en forma exacta y uniforme. Fertilización manual. La aplicación de los fertilizantes es el método más ampliamente utilizado. Se colocan en el círculo deshiervado para palmas jóvenes o se esparcen al voleo en fórmula uniforme por las palmas más viejas. La aplicación al voleo general de los fertilizantes promueve una mejor eficiencia. Fertilización mecanizada. La aplicación mecanizada es más barata y más efectiva. También es suficientemente para los fertilizantes que se encargan en un tanque alimentador y se descargan en las hileras entre las palmas mediante energía de tractor con una productividad de alrededor de 20 a 25 hectáreas. Fertilizantes orgánicos. Los fertilizantes orgánicos se clasifican como fertilizantes derivados, principalmente de productos biológicos, de plantas o animales, donde la mayoría de los elementos nutritivos están presentes como compuestos orgánicos. El manejo de plagas y enfermedades. Manejo integrado de plagas, MIP, es un enfoque de control de plagas que busca armonizar la eficiencia entre el combate, la responsabilidad socioambiental y la productividad, donde se dice que MIP es el uso de todos los métodos de defensa económicos, ecológicos y toxicológicos para mantener los organismos nocivos bajo niveles de daño económicos, mientras que se hace un énfasis en la explotación consciente de factores de control natural. Manejo orgánico y o botánico de enfermedades. En un sistema orgánico se enfocan en prevenir que los problemas de plagas se vuelvan dañinos económicamente. Los problemas de enfermedades pueden ser controlados por medio de prácticas de manejo que suprimen la diseminación de organismos patógenos
es la aplicación de insumos biológicos, botánicos o minerales no sintéticos. Manejo de químico de plagas. El control químico de plagas consiste en debilitar, interrumpir o prevenir el crecimiento de sus poblaciones en cultivo mediante el uso de sustancias químicas, como el uso de pesticidas. Manejo orgánico de plagas. La prevención se basa en mantener una ecología de suelo dinámica y sana, así como sostener la biodiversidad en el suelo a través de rotaciones de cultivos diversas, proveyendo hábitat para organismos beneficiosos y reduciendo el hábitat para plagas. Manejo biológico de plagas. El control biológico de plagas es una tecnología que aprovecha a los enemigos naturales de las plagas, con la idea de reducir las poblaciones sin afectar las producciones agrícolas. Gracias al control biológico de plagas se han atendido más de 13.000 hectáreas con microorganismos entomopatógenos, lo que evitó el uso de 272 toneladas de insecticida. Manejo biorracional de plagas. El manejo biorracional está referido al manejo inteligente y efectivo de estos organismos, empleando todas las herramientas disponibles que son efectivas y compatibles entre sí, pero sobre todo con un impacto mínimo al medio ambiente y al ser humano. Cosecha y poscosecha. Índices o indicadores de cosecha fisiólogo organoléptico y comercial. La madurez fisiológica suele iniciarse antes de que termine el crecimiento celular y finaliza más o menos cuando el fruto tiene las semillas en disposición de producir nuevas plantas. La maduración organoléptica hace referencia al proceso por el cual las frutas adquieren las características sensoriales que las define como comestibles. La madurez comercial hace referencia al momento adecuado de proceder a la recolección de un producto destinado a un fin concreto. Métodos y técnicas de cosecha en hortalizas. Las cosechas es la recolección de los frutos que se producen en las tierras. Consiste en recoger las plantas o la parte útil cuando hayan alcanzado su desarrollo o madurez. La cosecha es uno de los labores más importantes, ya que con poco valdría haber gastado dinero y esfuerzo. Si a última hora se descuida la recolección de las plantas, hortalizas cuyos frutos cuelgan de un tallo como berenjenas, chayotes y pepinos, se cortan con un cuchillo o navaja bien afilado. Selección de cosecha según la especie o mercado. Cultivos tales como el consumo de un amplio rango de desarrollo y selección, porque la cosecha depende de un precio y de la preferencia de tamaño en el mercado. Otros cultivos deben ser cosechados con un grado específico de madurez, ya que de lo contrario no serán comercializables por razones tales como mal sabor, alto contenido de fibra y o rápido deterioro post cosecha. Encerado. Los productos utilizados para encerado de frutas deben estar autorizados y ser aptos para el consumo humano, ya que está compuesto por diferentes productos para el encerado de frutas, formulados por diferentes ceras autorizadas como aditivos alimentarios, como es el carnauba, polietileno oxidado, abejas o microcristalina. En este caso resinas, colofonia, sheyad y combinaciones de las mismas. El empaque de las frutas y hortalizas debe satisfacer los requerimientos tanto del producto como del mercado. Proteger el producto en todas las etapas del proceso de mercado, desde el producto al consumidor. Elimina la manipulación individual de los productos para de este modo acelerar el proceso de mercadeo. Uniformizar el número de unidades del producto por envase de modo que todos los comerciantes manejen cantidades estandarizadas.